Vamos a tener una serie de conferencias el día de hoy y exposiciones todas relacionadas a temas de energías alternativas y energías renovables, ya que, como les comenté, son temas de suma importancia a nivel nacional, sobre todo tomando en cuenta que día a día los titulares de prensa nos dicen que todos los días el precio de los combustibles alcanzan precios récords. Antes era una vez al año, ahora es una vez cada día o una vez a la semana. Y esto nos debe de preocupar en Guatemala porque, como muchas veces lo ha repetido el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, más o menos, y él me corregirá si me equivoco, doy un dato inexacto, un 75% más o menos de la energía que se produce en Guatemala es derivada de temas relacionados con el petróleo. Obviamente eso implica que cualquier incremento a nivel internacional de los precios del barril de petróleo repercute lógica e inmediatamente en Guatemala en el precio de la energía y, como consecuencia de eso, de toda la cadena productiva. Y Guatemala debe de tomar conciencia de esta situación, que debemos de retomar el tema de las inversiones en generación, ya no tanto en derivados de petróleo, sino en otro tipo de energías, como la podría ser las hidroeléctricas, que, como también lo ha dicho ya el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en varias oportunidades, tenemos los suficientes recursos para poderlo hacer y de esta manera lograr reducir el costo de la energía. Guatemala está en un punto importante y crucial. Recordemos que la demanda aumenta día a día, la oferta no aumenta en esa misma proporción, y si no hacemos algo ya, posiblemente a finales de este año o a mediados del otro podamos tener algún tipo de crisis de generación de energía eléctrica. Así que, como les mencioné, vamos a tener una serie de charlas durante el día de hoy relacionadas a energías alternativas y renovables. Y la primera charla la tenemos con David Trebole de la Oficina Técnica de Operación de Unión Fenosa Distribución Madrid, que nos va a hablar del tema de energías renovables como la mejor alternativa para la generación distribuida. David, su formación académica, tiene un programa de desarrollo de directivos del Instituto de Empresas, un diplomado de estudios avanzados en la Universidad Pontificia de Comillas, un máster en gestión técnica y economía en el sector eléctrico español en la Universidad Pontificia de Comillas, y además en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial en Madrid, en una especialidad en el electrotécnico. Así que, sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida a David, que lo hemos traído específicamente de España. Yo creo que todavía tiene un poquito de jet lag, pero estoy seguro que nos va a dar una excelente charla para todos el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Rafael. Es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Agradezco la invitación por parte de la Universidad muy especialmente a la Cámara de Comercio. La verdad es que cuando veías un poco la formación parece que he estado todavía estudiando, pero bueno. Hoy os voy a hablar de las energías renovables, una alternativa a la generación distribuida, y me gustaría también citar que son bastante importantes también lo que va a ser la integración en las redes. No debemos separar lo que es la generación de también las redes, porque en cierto modo esta generación se conecta a las redes y forma parte del sistema de internet. Pasamos a la siguiente. Bueno, a mí me gustaría comentar básicamente, vamos a hablar en 5 apartados, ¿no? Primero vamos a entender un poco qué es esto de la generación distribuida y qué son las energías renovables. Hablaremos de por qué precisamente estamos hoy aquí sentados hablando de generación distribuida, cuál es la razón de por qué la generación distribuida está empezando a estar de moda. Veremos también cuáles son los diferentes tipos de tecnología que tiene esta generación distribuida. Veremos sus costes, veremos las prestaciones que tiene cada tecnología, así como sus tamaños. También hablaremos muy enfocado en la
ya por último, me gustaría también comentaros qué proyectos se están llevando a cabo a nivel de estudio cualitativo, cuantitativo de la generación distribuida en las redes dentro de la Unión Europea. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver primero el concepto de la generación distribuida. Pasamos a la siguiente. La generación distribuida la podríamos definir como ese conjunto de generación eléctrica, ese conjunto de tecnologías que se conectan a la red de distribución y que se caracterizan por su pequeño tamaño y por colocarse en lugares muy cercanos al consumo. Hay características de la generación distribuida muy importantes. Para mí, lo más importante, aparte de los que estamos mencionando ahí, es que no es energía distribuida aquella energía que se vierte a niveles de tensiones superiores. Por ejemplo, eso está pasando mucho en Europa. Se habla de la energía eólica como si fuera generación distribuida. Y bueno, no es del todo cierto, ¿no? Esta generación se está conectando a la red de reparto para verter energía al transporte o incluso directamente a la red de transporte. Pasamos a la siguiente. Un aspecto muy importante que me gustaría resaltar es que hay muchas tecnologías de generación distribuida que son energías renovables. Siempre comentamos, bueno, las energías renovables son energías que no contaminan. Bueno, eso es una definición un poco... Bueno, a mí me gustaría decir que las energías renovables son aquellas energías que, aun contaminando pero poco, contaminan a un ritmo mucho menor que lo que la naturaleza es capaz de renovar. Dicho de otro modo, también como reflejamos aquí, que las fuentes primarias que existen son tan abundantes que prácticamente el hombre no es capaz de agotarlas. Como por ejemplo, es bastante obvio la energía solar, la energía hidráulica, marimotriz, ese tipo de energías renovables. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos hablando hoy de energía distribuida? Pasamos, por favor. Esto tendríamos que remontarnos desde mediados de los años 80, principios de los años 90, cuando se empezaron a producir cambios profundos en los sectores eléctricos debido a la liberalización. Y esto pues, ha venido acompañado de una coyuntura de precios incrementándose en los precios del petróleo. Y esto ha empezado a provocar una preocupación creciente de qué va a pasar entonces con la seguridad del suministro. Si hay una dependencia energética de este tipo de tecnologías y hay unos precios tan elevados, es posible que la seguridad del suministro empiece a ser un aspecto muy importante. De todas maneras, hay más aspectos. También está, podríamos hablar en muchísimos sitios del cambio climático y los aspectos de los impactos medioambientales también son muy importantes, así como la eficiencia de los sistemas. Entonces, en todo este marco, pues es donde están empezando a surgir este tipo de tecnologías, ¿no? Como una alternativa a las energías convencionales para traer una menor dependencia energética exterior y para tener un menor impacto ambiental en nuestros sistemas. Pasamos a la siguiente. Bueno, dentro de los tipos de tecnología, me gustaría, en primer lugar, que habláramos de quiénes estamos hablando. Hay muchísimas clasificaciones posibles. Las más típicas suelen ser aquellas que distinguen las que son las energías renovables de las que no lo son. Entonces, como tecnologías de generación distribuida, dentro de las renovables, pues podéis ver la solar, tanto la fotovoltaica, la solar térmica, tenéis la eólica o la mini eólica, la hidráulica o mini hidráulica, tanto fluyente como de pequeño embalse, también tecnologías de biomasa. Entre las no renovables encontramos turbinas de vapor, tamaño pequeño, turbinas de gas o microturbinas de gas, las pilas de combustible, nuevas tecnologías relacionadas, por ejemplo, con el almacenamiento, como pueden ser los volantes de inercia, bocinas superconductoras, son muy nuevas tecnologías, y los motores alternativos. Pasamos a la siguiente. Un aspecto muy importante cuando hablamos de todas estas tecnologías son los costes por tecnología. La verdad es que la tabla, no sé si podréis ver los números, es una tabla un poco farragosa, pero bueno, yo resumo básicamente lo que he querido resaltar. Aquí podéis ver todas las tecnologías de las que hemos hablado. Vemos cuál es el tamaño que tiene cada tipo de tecnología. Si estamos hablando, por ejemplo, de instalar 100 megavatios, pues muy posiblemente no hablemos de energía fotovoltaica. O sea, cada tecnología tiene un tamaño específico para lo cual su economía de escala es más
eficiente posible. Luego aquí podéis ver también la eficiencia que está mostrada como poder calorifico inferior, las emisiones de todas las tecnologías, tanto de dióxido de carbono como monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos nitrosos. Y luego también podéis ver la disponibilidad de las horas equivalentes de cada tecnología y los costes. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta tabla? Bueno, pues la primera, bastante obvia, es que si os fijáis en las emisiones, desde un punto de vista de generación eléctrica exclusivo, no existen, las energías renovables no tienen ningún tipo de emisión. Serían las que menor impacto ambiental asociado a tienen, lo cual, bueno, que venga yo aquí para deciros esto porque es bastante evidente. Pero bueno, hay otro tipo de números a resaltar que me gustaría mencionar, como por ejemplo la eficiencia. Si nos fijamos dentro de las energías renovables, dentro de la eficiencia destaca lo que sería el tipo de energía hidráulica. Una eficiencia aquí por poder calorifico inferior de aproximadamente entre el 70 y el 90%, lo cual es muy significativo. Otras consideraciones que deberíamos hacer aquí también dentro de las renovables son en cuanto a las horas equivalentes de funcionamiento. Por ejemplo, y de nuevo, la energía mini hidráulica es la energía en la cual se pueden aprovechar un mayor número de horas equivalentes de funcionamiento. Aquí, en esta tabla, que bueno, esta tabla son órdenes de magnitud, son datos de finales del año 2005, pero bueno, yo creo que por su riqueza nos aporta mucho. Llega a tener hasta el orden de 3.500 horas equivalentes de funcionamiento, lo cual, por supuesto, depende del emplazamiento y demás, es muy significativo. Pasamos a la cifra. En cuanto a los costes, yo quería reflejar en esta gráfica para tener, no me preocupa tanto los números, sino como los órdenes de magnitud y la comparativa entre ellas. De nuevo aquí hay que soslayar que en general, a día de hoy, las energías renovables son un poco más caras que las energías alternativas convencionales. Hay muchas diferencias. Lógicamente aquí podéis ver la energía solar fotovoltaica que puede ser del orden de 4 veces el coste de cualquier otro tipo de tecnología, lo cual es bastante significativo. No obstante, dentro de las renovables, aquí si os fijáis también están los ciclos combinados para que se puedan comparar con la energía convencional. Si comparamos entre las renovables, pues cabría destacar, por ejemplo, la eólica, la hidráulica, y aquí por el tipo de tecnología de las pilas de combustible, bueno, yo no haría tan significativo, pero bueno, estas tres tecnologías serían un poco en costes las más competitivas. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de las prestaciones. Más tarde hablaremos más en detalle de que no hay que pensar solo en la parte de generación. Tenemos que tener en cuenta que la generación se conecta a la red. Y entonces es muy importante saber qué tipo de prestaciones pueden llegar a alcanzar este tipo de tecnologías. Que efectivamente esto es así. No solo la tabla anterior, que era conceptualmente muy bonita, pero bueno, aquí tenemos los porcentajes de generación en qué redes se están instalando, por ejemplo, en España. La gráfica que es de noviembre del 2007. Efectivamente, veis aquí la cogeneración, lo que ya habíamos comentado antes, pues se está instalando en la red de media tensión y en la red de reparto, la solar, de media y baja tensión, y la eólica, por lo que hemos dicho, en redes de reparto e incluso ya de transporte. Las energías renovables representan el 6,8%. Eso, la verdad es que son datos muy bajos desde un punto de vista de la producción de energía primaria. Lo más anecdótico es que si viéramos una evolución, además de estos porcentajes, se mantienen. O sea, vienen siendo del orden del 7% desde hace aproximadamente 10 años. Y si, ¿cómo es posible? Si hay muchísima generación de energía renovable. Sí, pero es que la demanda también ha aumentado. Entonces los porcentajes siguen siendo razonablemente los mismos. Aquí si os fijáis, hablando de la dependencia energética exterior, vemos que solo el gas natural y el petróleo llegan a ser del orden del 70% y el carbón ya del 80%. Es decir, las energías basadas en combustibles fósiles representan el 80% de la energía primaria del país. Entonces, bueno, esto cuanto menos da que pensar. Pasamos a la siguiente.
cuanto a balance de generación de energía eléctrica, pasamos al siguiente, por favor. Aquí el panorama cambia significativamente. Si os fijáis aquí, antes hablábamos en cuanto a aportes de energías primarias del orden del 7%. Ahora el aporte del que estamos hablando viene a representar del orden del 20%. Hasta no hace mucho, prácticamente, todo el aporte de energías renovables a nivel eléctrico en España venía siendo fundamentalmente hidráulico. El sector eléctrico ha experimentado unos crecimientos de energía eólica increíbles. A finales del año pasado, prácticamente llegamos a tener instalados unos 13.500 megavatios, más o menos en el momento. Y efectivamente es en estos dos tipos de tecnología donde fundamentalmente se están concentrando las energías renovables. En cuanto a la dependencia energética exterior, aquí fijaos, hablamos de energía primaria, el petróleo un 50%, pues bueno, afortunadamente la energía eléctrica representa el orden del 8%. Y el que está cobrando un protagonismo muy significativo es el gas natural. El gas natural es el que, como comentábamos antes, que los porcentajes se habían ido manteniendo, es la energía que ha empezado a sustituir en cierto modo al petróleo. Pero bueno, estamos hablando de una energía cuyos precios en cierto modo siguen estando indexados a los precios del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, viene a ser prácticamente el mismo problema pero con distinto nombre. Pasamos así. Bueno, en cuanto a la evolución de la potencia instalada, si os fijáis, bueno, la curva azul representaría la demanda en gigavatios hora y lo que es la participación por parte de las energías renovables. Aquí está desglosada en gran hidráulica, la zona amarilla, y las otras energías renovables, la zona verde. Si fijáis, la zona verde está como muy constante a lo largo de los años 80 y principios de los 90, fundamentalmente por toda la energía hidráulica y parte de biomasa que existía, y lo que ha producido grandes crecimientos se debe fundamentalmente a este auge eólico que hemos comentado, hasta llegar a representar, como hemos dicho antes, en torno al 20%. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en Europa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí veis, es una muestra de diferentes países de la Unión Europea, donde más o menos se está representando el porcentaje de potencia instalada respecto a la potencia total. Si os fijáis aquí, destaca claramente Dinamarca. Dinamarca puede llegar a cubrir del orden del 70 o incluso hasta el 80% de toda su demanda con tecnologías de cogeneración. Lo que pasa es que también es muy flexible porque tiene unas interconexiones muy buenas con el resto de Europa, incluso tanto con los países de la Nord Pool, como Suecia, Noruega, como con el resto de Europa. Entonces, bueno, tiene mucha flexibilidad en cuanto al suministro. Destacan otros países, como por ejemplo España, Portugal, Suecia, Holanda y otros países que no están reflejados, como por ejemplo Noruega, donde la producción hidráulica llega a representar aproximadamente el 80%. Entonces, bueno, aquí está un poco desglosado en cuanto a cogeneración y energías renovables. Si os fijáis, los niveles de penetración y presencia son muy significativos. Y ahora creo que hablaremos un poco de lo que esto conlleva. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí sí que me gustaría que nos detuviéramos un buen rato. Me gustaría que habláramos los siguientes 20 minutos de los retos a los que se enfrenta el sistema eléctrico. Fundamentalmente, como estamos hablando de la generación distribuida, no debemos olvidar que la generación distribuida no termina allí donde termina su producción. Esta producción se ve en unas redes que hay que transportarla y llega a un consumidor final. Entonces, el papel de las redes es fundamental. Pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de las redes, siempre ya sé que estas horas de la mañana son a veces duras, no haberos aburrido mucho y que se hayan resultado amena y por lo menos interesante. Muchas gracias. Bueno, me parece que tenías derecho a extenderte después de 12 horas de vuelo, creo que es justificante. Por temas de tiempo, ya que vamos
10 minutos fuera de agenda y entonces energía acá dentro del Parque de Industria, pero no se preocupen porque estamos seguros que vamos a poder subir la presentación a la página web, ya sea de la Cámara Alemana, la Cámara Española o de la propia página que tenemos para la Euroexpo. Como les comenté a continuación, le vamos a ceder la palabra al ingeniero Carlos Colón, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de todos conocidos, así que ya no tengo necesidad de leer ningún currículum. Él nos va a hablar acerca de las oportunidades en Guatemala para la generación de energías. Así que por favor, ingeniero Colón. Muchas gracias, Rafa, y gracias a los organizadores de Euroexpo. Es una muy buena oportunidad venir el día de hoy aquí a hablar de un tema que ya muchos de ustedes me han oído hablar, pero precisamente ese es el objetivo, que repitamos el mensaje, la importancia que tienen las energías renovables para Guatemala, que lo repitamos, que se lo contemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que la única vía por la cual Guatemala va a salir del subdesarrollo es a través del uso, por supuesto, racional de sus recursos renovables. La energía eléctrica es el motor del desarrollo de cualquier país, y Guatemala lo importante es que tiene el potencial para poder generar energía a precios muchísimo más estables que le permitan a la industria, al comercio, salir adelante de una mejor forma. Vamos adelante con la presentación, voy a parar por aquí. Bueno, este es un tema, a mí en lo personal me apasiona. Creo personalmente que el ser humano, que la humanidad está llegando a una historia, a una parte de su historia donde va a tener que hacer un cambio profundo en la forma como se hacen las cosas. Definitivamente los precios del petróleo se han encarecido de tal forma que vemos difícil que bajen a los precios que estaban hace algunos años o algunos meses, que vamos encaminados a una etapa en nuestra historia donde vamos a tener que hacer un análisis muy profundo y a nivel presidencial, a nivel comercial, a nivel industrial, pues hacer cambios en la forma como consumimos esa energía, y del lado también de la oferta, cambios en la forma como suministramos esa energía. Veamos la siguiente. Vamos a tratar de cumplir con la media hora que nos dieron, hablando de algunos conceptos generales. El plan de expansión de generación que hemos trabajado en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Lo más importante en este tema energético es la visión de largo plazo, el potencial de energía renovable en Guatemala y algunas conclusiones. Algunos conceptos generales, aunque la mayoría de personas que vemos aquí conoce ya cómo está estructurado nuestro sector eléctrico. Tenemos hasta arriba el Ministerio de Energía y Minas, que es el formulador de las políticas y los planes indicativos. Tenemos a un regulador, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y a un operador del sistema, que es el administrador del mercado mayorista. Y abajo existen los agentes generadores, los agentes transportistas, distribuidores y comercializadores. Vemos un mapa de cómo está distribuida la distribución de energía en Guatemala, en la región oriental de Orza, en la región occidental de Orza y en el Centro de Empresa Eléctrica Guatemalteca, las tres propiedad de empresas europeas. Yo no me atrevería a decir españolas porque todos los días creo que cambian de dueños, pero bueno, son empresas europeas que han incrementado mucho su cobertura en Guatemala. Vamos a ver cómo en los últimos años la cantidad de clientes en Guatemala se ha incrementado de una manera drástica, principalmente en la región rural, que es muy importante. Ya estamos llegando a tenemos más de 2 millones de consumidores en Guatemala. ¿Cómo funciona nuestro sector eléctrico? Pues como funciona cualquier otro sector eléctrico en el mundo. Tenemos la demanda, los usuarios que consumimos de energía eléctrica de este lado, y por el otro lado está la oferta, que es cómo vamos a satisfacer esa demanda. En Guatemala la oferta ahorita es alrededor de 1.600 megavatios, muy cercana a la demanda, por cierto, ya. Y regresemos. Para unir la oferta con la demanda, pues las líneas de transmisión y las redes de distribución, nuestro sistema
es por mucho el más grande de Centroamérica, más de 4.000 kilómetros de líneas de transmisión, más de 150 subestaciones, más de 65.000 kilómetros de líneas de distribución. Es un sistema que ha avanzado muchísimo, aunque falta también muchísimo por hacer, hay que reconocerlo, pero estamos seguros nosotros que vamos en la ruta correcta. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la energía renovable? Siguiente. Primero, y no se logra observar muy bien aquí, pero sí se ve la tendencia que tiene el crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Lo mencionaba el licenciado Brisa al principio, la demanda de energía eléctrica está creciendo a un ritmo más rápido que la oferta, y eso no está bien, por eso estamos haciendo esfuerzos porque la oferta de energía eléctrica se incremente. En 15 años vamos a necesitar más que duplicar la capacidad instalada que tenemos en Guatemala. Es un reto muy grande. Estamos hablando que si se sigue el plan de expansión de generación, se tienen que instalar más de 100 megavatios provenientes de energías renovables por año. También es un reto muy importante. Veía yo la gráfica de don David. El consumo de España es de 300.000 gigavatios hora por año. Eso da alrededor de 7.500 kilovatios hora per cápita al año. En Guatemala estamos alrededor de 600 kilovatios hora per cápita. Y eso se debe mucho a la industrialización y al claro mensaje que la energía es fundamental para el desarrollo de los países. ¿Sí? Vemos cómo el índice de electrificación rural de principios de los 90 al día de hoy se ha incrementado de un 50% a más del 85%. Todavía hace falta ese 15% que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El mapa de Guatemala, todavía los puntos que se ven en este mapa, los rojos y los verdes, son comunidades que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica. Para poder llevar la energía eléctrica a estas comunidades se necesita instalar más plantas de generación de energía eléctrica. Oímos muchas veces los opositores a las hidroeléctricas que esa energía es para exportarla o esa energía es para otro tipo de cosas. Para satisfacer este crecimiento es que principalmente se deben generar nuevas inversiones en el sector energético. Siguiente. Otro tema importante es que si vemos nuestra tarifa de energía eléctrica, si nosotros vemos el kilovatio hora que nos cobran al final de mes las distribuidoras, cerca del 65% de ese costo del kilovatio hora es el costo de generación, es el costo de energía, es el costo de potencia. Obviamente, si Guatemala depende en su gran mayoría del petróleo para generar energía eléctrica, y eso impacta en un 65% de nuestro kilovatio hora, no vamos a tener precios de energía competitivos. ¿Cómo podemos tener precios de energía competitivos? Es que este componente cada vez provenga de fuentes que tengan precios más estables. ¿Sí? Y por último, y quiero insistir mucho en esto, la relación del desarrollo económico con el consumo de energía eléctrica. Este es un mapa en donde vemos color azul los países que más consumo eléctrico tienen y en color gris los países que menos consumo eléctrico tienen. No es coincidencia que las potencias a nivel mundial sean los países donde más energía eléctrica se consume por la industria, por el comercio principalmente, y los países con un menor desarrollo sean donde menos energía se consume. Tenemos que incrementar nuestra producción de energía eléctrica con recursos renovables si queremos que Guatemala salga adelante. ¿Cuál es nuestra situación actual? Vemos si esta línea que apenas se ve por aquí es el perfil de cómo se consume la energía eléctrica en un día típico en Guatemala, con una punta muy marcada entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Vemos que en la base, que son las plantas de generación que están funcionando las 24 horas del día, ya estamos generando un cuarto de esa energía con búnker, casi 2/3 de la media base con búnker, y en la punta hasta el diésel que estamos teniendo que poner a funcionar ya. Con esa matriz energética no podemos esperar tener precios de energía
competitivos, que es lo que estamos planteando nosotros y que van a ver más adelante, revertir esa matriz energética para tener algo más eficiente. El año pasado se generó alrededor del 35% de energía con recursos hidroeléctricos y el resto prácticamente es con derivados del petróleo, a excepción de un 3% de geotermia. La situación actual, vemos los precios del petróleo, alrededor de $120 el barril. Vemos el precio del carbón, que aunque se ha incrementado en los últimos 6 meses, todavía presenta una tendencia mucho más estable que la del petróleo. Algunos incentivos en Guatemala para poder generar energía eléctrica. Vamos a hablar primero en la siguiente gráfica del plan de expansión de generación. Necesitamos tener una visión clara a largo plazo en el sector eléctrico. El sector eléctrico es un sector en donde se toma una decisión el día de hoy y vamos a ver el resultado hasta 3, 4, 5 años más adelante. Tenemos que tener una visión de largo plazo, tenemos que tomar decisiones el día de hoy, aunque los resultados se vean muchísimo más adelante. Si no, el sector eléctrico no va a salir adelante y por eso es que la planificación creemos nosotros que es fundamental. Siguiente. Si no se planifica nada, vemos todo esto en color naranja, sería la generación de energía al 2022, que se generaría principalmente con derivados del petróleo. Siguiente. El planteamiento es que a través del plan de expansión de generación, el potencial hidroeléctrico y de recursos renovables que tenemos en Guatemala sustituya esa generación de petróleo en su gran mayoría. No podemos pensar tampoco en que el 100% se va a generar con recursos renovables. Lo que sí podemos pensar es que se tenga por lo menos un 60% de la energía que se genere en Guatemala dentro de 15 años proveniente de recursos renovables y en la base poder tener tecnologías más eficientes como plantas de carbón, plantas geotérmicas, gas natural, ciclos combinados, etc. Esto es lo que estamos planteando, que por lo menos el 60% de la energía se genere con recursos renovables. Vemos la participación tan importante de las hidroeléctricas, de la geotermia y combustibles base en color negro que sean más eficientes. Por supuesto que este es un plan indicativo y de este plan deben de hacer estrategias, acciones concretas de todos los que participamos en el sector eléctrico y diría yo de todos los guatemaltecos. Esto es algo tan importante que debe ser algo que todos los guatemaltecos, sociedad civil, medios de comunicación, los que participamos en el sector público, impulsemos. Sin energía eléctrica, ninguno de nosotros vamos a poder salir adelante. Siguiente. Se recuerda la matriz energética anterior, lo que nosotros planteamos es esta matriz energética más eficiente, en donde en la base haya carbón, agua, proyectos como el proyecto Chixoy que puede generar en la base durante el invierno, gas natural, ciclos combinados, en la media base agua, otro tipo de renovables y en la punta pues ahí habrá necesidad de tener alguna reserva de capacidad con motores, pero la gran mayoría estamos planteando nosotros en este plan que se genere con recursos renovables. Esta, lástima que no se logra ver bien, esta es una gráfica del costo marginal de la demanda versus el déficit probable con planificación y con esa planificación que incluye más recursos renovables. Vemos cómo el costo marginal de largo plazo tiende a disminuirse y vemos en rojo el riesgo de desabastecimiento es prácticamente inexistente con este plan de expansión de generación que introduce la visión de largo plazo. Hay que dejar muy claro que este es un plan que no es responsabilidad únicamente del gobierno o de la comisión o del ministerio de ejecutar, sino es un plan indicativo y que nuestro marco regulatorio, las señales que manda es que sea el inversionista privado o si hay participaciones mixtas o el INDE como institución pública lo puede hacer. El gobierno no tiene la capacidad económica para absorber todo ese crecimiento en la generación y por eso es que tenemos un marco desde hace más de 10 años que ha traído inversiones millonarias por parte del sector privado en generación. Vemos hace unas semanas se anunció la inversión de
una planta de más de 600 millones de dólares que va a ser construida en Guatemala por parte de una empresa privada, y eso es lo que estamos buscando, pero que esas inversiones de largo plazo se den bajo una matriz más eficiente. Siguiente. Vemos en la misma gráfica el costo marginal de la demanda versus el déficit probable sin planificación, o sea, con menos energías renovables, y aquí hasta perdimos la cuenta, costos marginales de más de $200 el megavatio hora, déficits mayores de 400 megavatios en el largo plazo. Esto es clarísimo: si no tenemos una planificación ordenada, si no se invierte en energías renovables y si no se ve en el largo plazo, a esto es a lo que nos vamos a acercar. Siguiente. Costo por combustible, y sumándole los costos por emisiones, vemos que hasta abajo, aquí de penúltimo, están las hidroeléctricas, son las inversiones que se dan con mayor eficiencia. Aquí vemos de segundo las turbinas de carbón, y por eso ustedes ven en nuestra matriz energética que se le da una importancia muy grande a las hidroeléctricas por ese costo más bajo que tienen, y por ser un recurso propio el agua. Tampoco se logra ver muy bien, pero es el cronograma de ingreso de plantas que tenemos ya hecho para el 2022. Insisto que esto es un plan indicativo, y ahora lo que hay que hacer es diseñar las estrategias para que esto se vaya cumpliendo. Les doy la noticia que la primera planta, y la más importante de este plan de expansión de generación, ya se completó. Se va a completar la inversión. El 28 de mayo de este año se firma el contrato con la empresa generadora, gracias al esfuerzo que se hizo junto con Unión Fenosa para poder mandar esas señales de largo plazo. Insisto, ya esta planta que habíamos planificado en 200 megavatios viene a Guatemala, solo que ofrecieron 300 megavatios de una planta con costos muchísimo más eficientes que los que tenemos, o sea que el plan de expansión de generación está dando ya sus resultados, y son resultados más de 600 millones de dólares, que no son nada especiales. Esto solo indica las inversiones que se deben de hacer de aquí al 2022, no se ven los números por ahí, pero son más de 3.500 millones de dólares los que se tienen que invertir únicamente en generación en los próximos 15 años. Esto es sumamente importante. Hacemos la comparación: si al 2022 estuviéramos generando la energía con la misma matriz energética en la que estamos generando el día de hoy, habría sido necesario importar alrededor de 115 millones de barriles de petróleo, que hubiera costado más de 13.000 millones de dólares. Si nosotros somos capaces de implementar este plan de expansión de generación, el país se va a ver ahorrado la importación de esta cantidad de barriles de petróleo. Es una cantidad que asusta, y eso es lo que nos debe hacer que abramos los ojos y que entendamos que las energías renovables son fundamentales. Siguiente. Esto es algo de las emisiones de CO2, también para nuestros amigos los ambientalistas. Vemos que la gráfica de abajo es la cantidad de emisiones per cápita con el plan de expansión de generación, y la línea de arriba es la cantidad de emisiones de CO2 per cápita si no se implementa el plan de expansión de generación. Estamos comprometidos con el cuidado del ambiente, pero hay que tener mucho cuidado. Ese cuidado del medio ambiente no compromete el desarrollo de Guatemala. Por supuesto que todos queremos tener un medio ambiente limpio, etcétera, pero eso no debe ser que comprometamos el desarrollo de Guatemala. Y vemos que con este plan se está cumpliendo con esas metas, y Guatemala está muy por debajo de los límites mundiales en lo que respecta a emisiones de CO2 per cápita. Ahora, entrando ya un poco en materia, esto es algo que ya muchos de ustedes conocen: cuál es el potencial de Guatemala de energía solar. Tenemos potencial para generar energía solar térmica, energía fotovoltaica, y con centrales solares termoeléctricas que ya pueden hacer un aporte más grande a la red. Siguiente. Este es un mapa del potencial de energía solar en Guatemala.
vemos entre más oscuro el color, más potencial, y la buena noticia es que Guatemala cuenta con potenciales mayores a 5.5 kilovatios hora por metro cuadrado día. Estos son potenciales bastante interesantes para la energía solar, térmica o fotovoltaica. Este es un mapa que se hizo con una cooperación internacional, es algo hecho técnicamente, científicamente, y demuestra el potencial que hay en Guatemala prácticamente en toda la República. La energía eólica, también hay mapas del potencial eólico en Guatemala. Vemos estas regiones que están circuladas en rojo, que son las regiones donde mayor potencial hay, y ya el Ministerio de Energía y Minas tiene instaladas cerca de 10 torres en donde se están midiendo las variables de viento para poder determinar en el campo y de una manera muy técnica cuál es la velocidad, y al final vamos a poder salir adelante de una mejor forma. Yo me quedo por ahí, les agradezco mucho por su atención, estamos a las órdenes en la Comisión Nacional de Energía. Señor Colón, tengo una pregunta. El tema de generación de la energía renovable obviamente es muy importante, pero en Guatemala se está concentrando en empresas. Como usted sabe, en países en Europa, por ejemplo en Alemania, existen modelos donde cada consumidor se puede convertir en un generador de energía utilizando su conexión que ya tiene eléctrica, tanto para consumir energía como para generar energía y llevarla a la red y cobrarla. ¿Cree usted que un modelo de este tipo sería viable en Guatemala técnicamente y políticamente en el futuro? Sí, gracias por la pregunta, muy buena. El principio fundamental de nuestra Ley General de Electricidad es que la generación de energía eléctrica es libre. Disculpe que no lo veo mucho ahí por la luz, pero el principio fundamental de nuestra ley es que la generación de energía eléctrica es libre. Cualquier persona interesada en generar energía eléctrica lo puede hacer en Guatemala, y de hecho tenemos, gracias a Dios digo yo, muchísimas empresas que participan en la generación de energía eléctrica. Ahora bien, a nivel del usuario, en marzo del año pasado se implementaron en nuestros reglamentos de la Ley General de Electricidad los conceptos de la generación distribuida renovable. Esto es lo que permite es que el usuario o la persona que tenga la capacidad de generar con plantas menores a 5 megavatios se pueda conectar de una manera transparente y técnica muy clara a la red de distribución, y las distribuidoras están obligadas a permitir esta conexión de energía eléctrica. Nuestro modelo permite, y estamos buscando muchísimo eso a futuro, que se puedan incrementar y que todas las personas que tienen fincas o que tienen proyectos potenciales de hidroeléctricos, solares, etcétera, lo puedan hacer, pero nuestro marco lo permite perfectamente. Del lado de la demanda, el 40% de la energía que se transa o que se comercializa en Guatemala se hace en libertad de precios y en libertad de condiciones. Del resto de los usuarios, pero hoy por hoy ya el 40% de nuestra energía eléctrica se comercializa bajo esa libertad de contratación. ¿Qué tanto se va a abrir ese mercado a futuro? Pues es un análisis un poco más técnico y que se debe hacer de una forma más detenida, pero creemos que nuestro modelo, pues, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, da bastante libertad. Buenos días, una pregunta para el ingeniero Colón, que soy ingeniero. Yo quería felicitarlo por su visión, por su proyección de la matriz de generación de 2022, y ojalá que así fuera. Sin embargo, yo pienso que la legislación, la norma de reglamentaciones en Guatemala, si se mantiene igual que al momento, no sé si va a dar lugar a que los precios, si no bajen, por lo menos se mantengan, porque digamos, la facturación que permite el VAC, que la demanda
suficiente potencia y todo eso, es lo que a veces lo que podemos ver nosotros que ha permitido que los precios sean mucho más altos. Sí, bueno, nosotros estamos convencidos de que, bueno, sí es un esfuerzo muy grande el poder mantener esta ruta durante 15 años. Estamos tratando de dejar todos los cimientos bien sólidos para que independientemente de las personas, este plan se mantenga. Hemos trabajado mucho con las distribuidoras, principalmente con Unión Fenosa, en empujar esta visión de largo plazo a través de los contratos de un mayor plazo. Es un reto bastante grande, pero estamos seguros nosotros que se puede hacer. Hablando de lo que usted menciona en los precios, hablar de precios bajos ahorita en el sector eléctrico es imposible, porque durante este año y los próximos 2 o 3 años vamos a seguir dependiendo en buena medida de los precios del petróleo. Entonces, eso no nos debe desmotivar a que o hacer que perdamos esa visión de largo plazo. Estamos nosotros seguros que vamos a empezar a ver una disminución en los costos marginales de la energía, probablemente a partir del año 2011, 2012, y eso es lo que tenemos que apuntarle. Si estas decisiones las hubiéramos tomado hace 5 o 6 años, probablemente hoy estaríamos un poquito mejor. Entonces, aunque el presente y el futuro inmediato es importante, nosotros le estamos dando más importancia a la visión de largo plazo para garantizar que Guatemala esté mejor a futuro. Pero en el corto plazo hay medidas muy claras que dan excelentes resultados, como las medidas de eficiencia energética. Eso es clarísimo y está comprobado. O sea que sí tenemos nosotros opciones para ahorrar, y son ahorros bastante importantes. Sí, buenos días. Mi pregunta es para don David. ¿Me podrían usted ampliar o explicar cómo está compuesta la curva de demanda en España? Y por otro lado... No estoy viendo nada. La primera es, si me puede indicar cómo está compuesta la curva de demanda en España. Y 2, o si me puede ampliar, cómo van a integrar la demanda al sistema. Magnífica pregunta. Vamos a ver. En cuanto a la curva de demanda en España, la pregunta creo que va un poco encaminada a cuál es la forma, ¿no?, que tiene esa curva. Bueno, todos sabemos que la curva de demanda, en la medida que sea lo más plana posible, la asignación de los recursos es mucho más sencilla. En ese caso, en España, pues bueno, la curva de demanda prácticamente podríamos distinguirla en 2 temporadas. Una sería la temporada de invierno, donde fundamentalmente pues, tiene dos tipos de punta, no más o menos cerca del mediodía por la mañana y otra por la noche, siendo la punta nacional por la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde. Y en verano eso se varía un poquito, en la punta incluso se llega a rodar por la mañana, debido al fenómeno de los aires acondicionados y demás. Entonces, el tema de la gestión de la demanda es un tema bastante novedoso que se está empezando a abordar dentro de la Unión Europea. Nosotros, Unión Fenosa, estamos participando en un proyecto que se llama el proyecto GAT, que es el proyecto Gestión Activa de la Demanda, y donde se está abordando desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el primero es cuál es la sistematización o qué tipo de controlabilidad puede tener la demanda, por ejemplo, en una casa. Es decir, ¿qué parte es gestionable? De hecho, están interviniendo hasta fabricantes de lavadoras, de neveras. Por ejemplo, no todas las partes de una nevera a lo mejor es necesario que estén consumiendo. O sea, hay una parte que es importante y otra no. Luego, por ejemplo, la domótica es un aspecto importante. Una persona cuando enciende la lavadora, una cosa es encenderla y otra cosa es que se ponga en marcha. O sea, a lo mejor podría haber algún tipo de sistema inteligente dentro de la casa que supiera de alguna manera cuándo tiene que encenderla, de tal manera que el usuario la enciende, se va y a lo mejor la lavadora empieza a funcionar 2 o 3 horas después porque era más eficiente hacerlo así. Entonces se está investigando mucho en un poco cuál es el grado de
flexibilidad que se puede introducir en las cargas cotidianas del sistema. Las televisiones, las lavadoras, los electrodomésticos, pues, todo lo que consume electricidad. Eso por una parte. Por otra parte, se están haciendo estudios de cuáles deberían ser los instrumentos económicos que habría que establecer en el sector para que realmente la demanda perciba una señal de precio y como consecuencia de ello tenga un comportamiento más elástico ante la demanda, ante los precios de la electricidad y que sus consumos se puedan ver variados. Y luego, por otra parte, lo que se está estudiando mucho son las diferentes herramientas que puede tener tanto el distribuidor como el transportista para poder solucionar restricciones que pueda existir en la red eléctrica gestionando la demanda. Entonces, en ese aspecto, las soluciones más típicas a día de hoy son los contratos de interrumpibilidad. Este tipo de contratos, me imagino que los conoceréis, son contratos que se realizan con los consumidores, donde gracias a una oferta que da el cliente de en un momento determinado poder interrumpir su demanda, pues se le ofrece un precio por la electricidad menor que tendría de tener una potencia fija. Entonces, estos serían básicamente los tres pilares básicos, que serían flexibilidad de la carga, cómo controlar la carga, instrumentos económicos para un comportamiento más elástico e instrumentos técnicos para una mayor gestionabilidad de la carga ante algún tipo de problemas. Por temas de tiempos, una última pregunta y daríamos terminada este primer panel de charlas. Para el licenciado Colón, veo que mucho habla de la existencia normativa para lo que es la distribución, la generación distribuida. Lo normal es muy bueno el marco. En su ecuación de generación para el plan de 2022, no vi otras fuentes de generación como la eólica. Recientemente, en julio, va a haber una reunión para ver nuevas tecnologías para producir la más barata la energía eólica en Estados Unidos. De hecho, no hay espacio para esa, ya se llenó el grupo para esa conferencia. ¿Cómo miran ustedes la generación eólica? Sí, la vemos sumamente positiva. Tal vez le explico por qué no aparece en este cronograma. Es porque nosotros utilizamos un programa del SDP que lo que saca primero son las tecnologías que de acuerdo al programa tienen un costo de operación más bajo. Lo que hicimos, y por eso es que aparecen muchas hidroeléctricas, lo que hicimos nosotros fue en nuestro modelo dejar 4 bloques de generación distribuida renovable, 4 bloques de 30 megavatios cada uno, para simular en esos bloques que sea eólico, sea solar, o sea pequeña hidro, como para poder decir, bueno, sí, en el plan están quedando esos espacios. Lo que pasa es que el modelo tira de primero las centrales que al modelo le aparecen con costos variables más bajos, por eso es que aparecen las hidros de primero, pero tenga la certeza de que para nosotros la energía eólica, la energía solar es muy importante también y por eso hemos dejado esos bloques dentro de nuestros modelos simulando esa generación eólica. Y también recordarle que es un plan indicativo únicamente y lo que estamos buscando es que ese 60% sea generado con recursos renovables, y ahí hay mucho espacio para la eólica y tenemos muchísimo interés en que esto se desarrolle. Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas ha instalado ya cerca de 10 torres y la información es pública para poder medir todas las variables de viento y promover que más y más de estas centrales se instalen en el futuro. Pues bueno, nuevamente quisiera agradecer al presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carlos Colombo, el haber hecho un espacio sobre la agenda para estar el día de hoy con nosotros. Agradecértelo porque siempre que pedimos tu ayuda, siempre contamos con ella. Muchas gracias, Carlos. A David, nuevamente agradecer